Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, el día de hoy me acompañan Beata, Alejandro Poiré, Carlos Elizondo, soy Héctor Villarreal y queremos hablar hasta qué punto nuestras instituciones como país han estado a la altura de la crisis sanitaria, financiera que estamos viviendo. Pase lo que pase, yo creo que el año 2020 ya está perdido para la economía mexicana, o sea, en general para la economía mundial. No teníamos protocolos para un montón de cosas. Ya dijo el presidente que al domingo habrá medidas, pero ya dijo también que no va a salvar a los de arriba, que se trata de cuidar a los pobres nada más. Y el presidente, como nos dice Alejandro, cree que la idea de un programa que rescate a las empresas es inmoral, injusto y no lo va a hacer. Yo quiero preguntarles, ¿cómo ven nuestras instituciones? Sus reacciones. ¿Tenemos instituciones lo suficientemente sólidas para reaccionar ante este tipo de problemas? ¿Es un problema que los liderazgos personales están eclipsando a las instituciones, que por eso pareciera que no funcionan del todo? ¿Cómo pensar este problema? Abro el diálogo. Bueno, pues a mí me parece que, ¿cómo están, queridos colegas? Qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan desde casa. Ahora espero todos nuestros seguidores. Es un dilema muy importante el que estás planteando, Héctor. Acabo de encontrarme con un artículo, olvido si es del Financial Times o del Economist, en donde dice, no, aquí los gobiernos que van a hacer bien la tarea, no importa si son demócratas o autoritarios, lo que importa es capacidad estatal, esta variable que usan mucho los politólogos, que quiere decir si sabes recaudar, si tienes procedimientos bien organizados, si tus instituciones funcionan, etcétera, y abre ese debate de, bueno, todo lo que importa es que las instituciones funcionen y que no tanto si hay muchas libertades, mucho pluralismo, etcétera. Tú nos planteas un dilema previo que es liderazgos personales o instituciones gubernamentales. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo y lo que se está revelando en muchos ámbitos y en el nuestro en concreto de una forma dramática es que un mal liderazgo personal le puede hacer un gran daño incluso a instituciones medianamente robustas. A mí me preocupa mucho. México tenía o tiene una buena capacidad instalada en materia epidemiológica, pero pues por la obsesión del liderazgo no hemos implementado las medidas de prueba adecuadamente, no hemos acelerado el ritmo del distanciamiento social, apenas estamos empezándolo a ejercer, todavía de una forma muy incompleta, con una comunicación muy torpe, y creo que eso tiene que ver claramente con algunas de las obsesiones del liderazgo, pero no sé cómo lo vean mis colegas. Yo estoy de acuerdo contigo, son dos elementos. En el del liderazgo, pues ciertamente se ha exhibido un presidente con muchos problemas, que en medio de una crisis como esta se le ocurra hacer una gira por el estado de Sonora y parar a saludar a la mamá del Chapo es incomprensible. No puedo yo asignarle ninguna racionalidad a eso, pero claramente no ayuda a mandar la señal que se debe mandar. Pero la pregunta de Héctor es sobre las instituciones. Y me parece que tuvimos una cierta capacidad. No me regañes. No lo regaño, pero... A los queridos compañeros que nos escuchen en el podcast no le vieron el gesto al profesor Elizondo, pero ya mero se voltea diciendo, puta, adelante, profe, te interrumpí, pero no pude resistir la provocación. Pero habiendo regañado a mi jefe, paso a decir que yo creo que desde el punto de vista de las instituciones, yo creo que sí llegamos a tener ciertas capacidades epidemiológicas, es decir, la parte de saber por dónde viene un problema como tener los protocolos para poder reaccionar. Y ahí claramente, si el liderazgo no deja que opere las instituciones, pues va a funcionar mucho menos bien de lo que debería. Pero me temo que ya pasamos a la otra etapa, que es donde lo que importan son las instituciones hospitalarias, donde lo que importa es la capacidad del sistema de salud para atender pues, lo que será previsiblemente un incremento en los casos que requieren hospitalización. Y ahí nos encontramos en un mundo muy malo, muy complicado, con capacidades estatales muy bajas. ¿Por qué? Por un lado, porque nunca hemos gastado suficiente para nuestro nivel de desarrollo en salud pública, pero además porque nos
toca en una transición donde el gobierno echa a andar un nuevo modelo de salud pública, pues, literalmente sin haberlo planeado sobre las rodillas, sin tener las reglas de operación, sin tener claro cómo se va a financiar, sin tener claro cuáles son las distintas responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno, con un problema de abasto de las medicinas regulares que los mexicanos necesitan. Y sobre ese contexto, una emergencia, pues lo estamos viendo, está siendo muy complicado de operar. No tenemos suficientes datos. En un programa anterior, Héctor dijo que teníamos un buen número de camas por cada 100,000 habitantes. Los datos comparados para la OSD nos deja en el último lugar y ni siquiera tenemos claro esas camas, cuántas funcionan, cuántas son de unidad, cuántos de ellos son unidades de cuidados intensivos, cuántos respiradores tienen, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en la desesperación y en la lógica muy de este gobierno, pues quieren resolver eso de forma emergente, otra vez con los militares, pero no es fácil armar hospitales de alta especialidad en poco tiempo, y mucho menos si, como se reportaba en la prensa en estos últimos días, ciertas compras críticas no se pudieron hacer por problemas burocráticos. La COFEPRIS parece que está obstaculizando compra de equipo que se requeriría. Estamos con malas condiciones de saque para un partido tan complicado como el que se viene. Sí, yo creo que hay que diferenciar también entre las instituciones, ¿no? Tú, Carlos, bien mencionas el tema del sector de salud y pues es un problema realmente grave, los datos que has mencionado, pero aparte de eso, pues la verdad es que de acuerdo con los datos de la OSD, pues un país, digamos, del desarrollo de renta media alta debería gastar mínimo 6% del PIB en temas de salud. México gasta apenas la mitad de eso. En América Latina solamente son 2, Chile y Costa Rica, los que cumplen con ese criterio. Entonces, en el contexto del sector de salud, seguramente pues va a haber, bueno, ya hay de hecho muchas deficiencias que las estamos viendo. 500 respiradores, 500 ventiladores que tienen aquí en México, digamos, disponibles para esa pandemia, pues no van a ser seguramente suficientes. Son 5,000 respiradores, más las camas que son 44,000 camas, ¿no? Disponibles. O sea, sí se ven claramente los problemas en el contexto del sector de salud que conocemos muy bien. Pero aparte de eso, hay otras instituciones que también deberían estar involucradas en el contexto de esta crisis. Yo creo que la que mejor probablemente va a cumplir es el ejército, que está ahí como siempre presente y siempre pues disponible para hacer cualquier cosa que no pueden hacer otras instituciones, desafortunadamente, ¿no? O sea, ya es otro debate o sea, hasta qué punto el ejército debería estar involucrado en varios temas que están aquí pendientes en México. Pero además de eso, pues tenemos todo un grupo de instituciones de carácter económico y financieras que pues por lo visto pues tampoco están, se puede decir, respondiendo. O sea, obviamente SAT cobra sus impuestos, quizás justo no debería hacerlo en ese contexto, pero por ejemplo Secretaría de Economía, ¿no? O sea, yo creo que está totalmente ausente en ese contexto de la crisis. O sea, una propuesta un poco más generosa, más robusta, o alguna propuesta en general de apoyo, de solución para pymes, que se calcula que hasta 77% de los pymes podrían desaparecer en el contexto de esta crisis. Además de eso, yo marcaría aquí 2 tipos de instituciones. En primer lugar, es el Poder Legislativo. O sea, cómo el Poder Legislativo pues está preparado para afrontar el tema de coronavirus. Aquí estamos hablando sobre el tema de la continuidad del poder, ¿no? De continuidad de las instituciones. En otros países hemos visto, por ejemplo, el caso del Reino Unido, Boris Johnson está enfermo, ¿no? O sea, hay todo un despliegue en caso de que pues él no pueda cumplir con sus funciones de primer ministro. También en la familia real, por ahí hay casos de coronavirus. Entonces, además de funcionamiento, digamos, de las instituciones que deberían atender a la población, pues hay ese tema de cómo garantizar la continuidad de las instituciones claves desde el punto de vista de la estabilidad del país. Es jefe del Estado y, digamos, el poder legislativo, ¿no? Y yo creo que aquí como que no hay plena conciencia de ese asunto. Por ejemplo, en el poder legislativo se estaba discutiendo hace poco la posibilidad de tener sesiones online o sesiones, digamos, a distancia, ¿no? Parece que no se consiguió hasta ahora esta decisión.
Y finalmente nos queda este poder, este nivel, digamos, estatal, o sea, cómo los estados están preparados. Y a mí me da la sensación que en ese contexto, pues hay algunos gobernadores que lo han hecho un poco mejor que los otros. Por ejemplo, el gobernador de Yucatán, el de Jalisco, como que se adelantaron mucho y han tomado esas riendas de la crisis que obviamente está afectando pues a todos los estados, pero no todos han tenido esa capacidad de respuesta. En mi opinión, yo creo que lo que estamos viviendo vino a desnudar una serie de mecanismos. Yo me quiero sumar a esto que dice Beata. No teníamos protocolos para un montón de cosas. Hay muchas dudas porque de repente, y también retomando el punto de Alejandro, creo que hay cierto romanticismo de decir, ¿sabes qué? Cuando tú tienes una crisis de esta, un liderazgo fuerte puede tomar decisiones muy expeditas y conducir al país de manera muy rápida y efectiva, y como que todo mundo piensa en Churchill, etcétera. Y pues nuestra realidad fue de otro tipo. Un presidente sumamente escéptico a la crisis, incluso en primeros momentos, tomó posiciones, si me permiten el término, muy negacionistas. Básicamente decía, no, esto es muy menor o se lo están inventando, e incluso el presidente explícitamente, todavía hace 2 semanas, decía en su mañanera, abrácense. Tal cual. A ese grado. Y están todos los testimonios ahí. Por eso nuestra reacción en salud pudo haber sido lenta, y al día de hoy no se ha presentado por parte del Ejecutivo Federal un programa contracíclico importante. El Banco de México ha hecho algunas cosas por el lado de la política monetaria, pero la política fiscal al día de hoy no le está cerrando la pinza, y nos estamos rezagando de manera muy importante con respecto a lo que están haciendo otros países. Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta importante de tendríamos que tener una serie de instituciones, mecanismos, protocolos que casi como reglas de operación actuaran en automático con o a pesar del liderazgo, o tenemos que seguir sujetos a un proceso político tan presidencialista, para bien o para mal. Pero esa es la paradoja, Héctor, perdón la interrupción, pero es que sí existen algunos mecanismos. Ahí está el Consejo General de Salubridad, ahí están todas las medidas que se pueden implementar por una parte del lado de salud y también todos los instrumentos que existen por el lado de política fiscal y de política económica. Y creo que sí importa mucho el perfil de liderazgo. Y precisamente hoy estamos grabando, nada más por aclarar, porque decías que a la fecha no se ha planteado nada. Bueno, estamos grabando a la tarde del miércoles 1 de abril. Ya dijo el presidente que al domingo habrá medidas, pero ya dijo también que no va a salvar a los de arriba, que se trata de cuidar a los pobres nada más. Y hay como implícito en ese discurso esta noción de no hay por qué dejar de posponer el pago de impuestos, por ejemplo. No hay por qué tratar de salvar empleos o a empleadores. Al contrario, está la amenaza explícita, es decir, y esta cosa muy bizarra de que se toma la decisión de la emergencia sanitaria, pero no se usan los términos de la Ley Federal de Trabajo que permitirían específicamente a los empresarios mantener los empleos con un salario mínimo, sino que se les dice, se les exhorta, y quien corra a la gente se les va a sancionar. No hay, creo yo, tampoco el liderazgo que se requeriría para poder concertar una serie de acciones. Ya de cómo vamos a atender la crisis, no solamente generada por el desempleo, sino además por todas las franjas de la población que hoy dependen de empleo informal, pues de eso ya mejor ni hablamos, ¿eh? Mira, claramente, si el presidente tiene ideas muy fijas respecto a ciertos temas, no importa qué arreglo institucional tengas, mucho menos cuando es un presidente que nunca le importó demasiado qué dicen las leyes, y el presidente, como nos dice Alejandro, cree que un FOBAPROA, por usar sus palabras, es decir, la idea de un programa que rescate a las empresas, es inmoral, injusto y no lo va a hacer. Y entonces trae un discurso donde quiere que las empresas se porten bien, en el sentido de que no corran a la gente, no les bajen su salario, etcétera,
pero no parece entender que las empresas cuando se quedan sin dinero quiebran. Y no es una cuestión nada más de voluntad de los empresarios. Seguro hay empresarios abusivos, pero también empresarios que quieren hacer bien las cosas, pero si se quedan sin capital, no pueden seguir operando. Y por eso en todos los lugares del mundo está habiendo toda una, digamos, variedad de acciones posibles respecto a la parte económica o respecto a la reacción económica. Y lo increíble es que en México no tenemos ninguna de esas. No tenemos ni la parte que ya mencionaba Beata, pues por lo menos para que puedan pasar la crisis les pospongo el pago de impuestos. Hacia aquellos que ganaron dinero, que sabemos son empresas solventes, pues no las queremos quebrar. Entonces les damos algún plan de pago, pero no. Ayer, 31 de marzo, tuvieron que pagar los impuestos de cara a una crisis que los está dejando sin liquidez. Hemos visto en muchos otros lugares del mundo que hay apoyos puntuales a las empresas que no despiden a sus trabajadores, no los amenazan de meterlos a la cárcel si los despiden o los mandan a su casa sin el salario completo, sino ven qué mecanismos de apoyo se pueden construir para que no se queden sin dinero las empresas y por lo tanto se queden sin los empleos. Yo veo al presidente, no sé si sea exagerada la comparación, un poco como Herbert Hoover durante la Gran Depresión en Estados Unidos, este presidente ultra ortodoxo en materia fiscal, que el barco se hundía y seguía insistiendo en mantener el superávit fiscal. Qué bueno que el presidente tiene ese instinto de no gastar de más, pero si en algún momento hay que entrarle con gasto público para preservar la oferta de los empleos, la capacidad de la economía de generar riqueza, es ahora. Es ahora, claro. Sí, ahora bien, yo creo que a lo largo de las últimas semanas se ha demostrado claramente que la opinión pública puede empujar ciertas decisiones, ¿no? En el contexto de coronavirus, pues durante las últimas semanas, o sea, un mes prácticamente, el presidente estaba negando el hecho de que coronavirus puede llegar a México y puede tener cierto impacto, ¿no? Ahora bien, estamos con ya el anuncio de emergencia epidemiológica, lo cual yo diría es un gran avance comparando que en la semana anterior pues estaban claramente negando esa realidad. Y quizás en el contexto precisamente de esa falta de apoyos, pues yo estoy notando como que sí una gran presión, no solamente de las empresas grandes, porque estas pues no tendrían esa capacidad de presionar al presidente, pero también de las empresas más pequeñas, no medianas y pequeñas, para realmente tener como un programa de apoyo. O sea, veremos este domingo realmente si hay algo por ahí interesante, pero no cabe duda que tendría que ser, si lo comparamos con otros países, tendría que ser un paquete que equivaldría, no sé, a 5% del PIB o 10% del PIB, porque es lo que están proponiendo otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, pero también varios países europeos que ven claramente que sin ese apoyo realmente muchas de sus empresas van a desaparecer. Yo pienso además que aquí también hay una pregunta respecto a otras instituciones y no solamente las públicas. Porque, bueno, decía respecto a las públicas, Héctor, con toda razón, que pues, o Beata, mejor dicho, decías con toda razón que algunos estados están trabajando y planteando algunas alternativas, etcétera, pero la verdad es que el margen de acción que tienen y la caída de ingresos que se espera por la caída del precio del petróleo, o sea, el impacto que viene en participaciones para las entidades federativas es durísimo. Y el margen fiscal que tienen, pues si acaso impuestos a las nóminas, los municipios predial, en fin, algunos servicios. Pero aquí hay una pregunta de otras instituciones, como es específicamente el sector empresarial. Y a mí me llamó la atención, con franqueza también, la petición del día de ayer del Consejo Coordinador Empresarial, en donde empieza muy bien diciendo la preservación de empleos y la operación de las empresas requieren medidas urgentes. Pero a la hora que uno ve el pedido específico, la verdad es que está tímido, muy tímido, muy modesto en términos de lo que se está pidiendo. Son diferir impuestos, la declaración del ejercicio del 2019, disminución de algunos pagos automáticos, pagos provisionales para el ejercicio del 2020, pagos de impuestos en parcialidades, agilizar la devolución de saldos a favor del IVA, compensar saldos a favor durante todo el ejercicio del 2020. La verdad es que así como que un gran paquete de alivio para asegurarse que la enorme mayoría de las empresas pueden sobrevivir ante lo que viene, tampoco me parece que esté tan ambicioso. Y aquí creo yo, este es uno de los momentos en los cuales
toda la construcción de un segmento importante del sector empresarial para tener una relación productiva con el gobierno debiera de verse mucho más enfática, debiera de capitalizarse ese esfuerzo que se hizo, porque como bien decías, Carlos, lo que está de por medio es la sobrevivencia de montones y montones de empresas y con ellas de cientos de miles de millones de empleos en nuestro país. Ante una coyuntura que probablemente dure 4 meses, probablemente dure 2, pero ciertamente el efecto a lo largo de un año va a ser muy importante. Y quiero subrayar algo que dijo Héctor. Esta no es una crisis ordinaria. Viene un impacto por el lado de la oferta durísimo. Y cuando pensamos en eso, pues nuestra idea de lo que son las cadenas de suministro, pues tenemos una noción pero de lo que pasa en una cadena de suministro, pero si empezamos sistemáticamente en estas cadenas de suministro, por ejemplo, en una agroindustria, en un lugar en donde se está procesando, pues no sé, pollo, se está procesando carne, etcétera, en esos espacios ya la gente se empieza a enfermar o ya no puede ir a trabajar, etcétera, vamos al rato a tener problemas de abasto importantes, es decir, estos son los dilemas que ya se están viendo en muchos otros lugares del mundo y en México pues nos urge ponernos a trabajar porque el impacto va a venir, no es de que quizá lo evadamos, va a venir. Sí, de hecho pues hoy o ayer el secretario general de las Naciones Unidas mencionó claramente, estamos frente a un fenómeno, el de coronavirus, que va a generar o puede generar en breve una crisis de abastecimiento de alimentos. O sea, es un tema que hasta ahora no se ha mencionado quizás tanto porque lo que se ha insistido es que no se compre demasiadas cosas, no se haga demasiado abastecimiento, digamos, en los supermercados. Pero la verdad es que sí hay un hecho, es un hecho de que probablemente en unas pocas semanas vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos, o sea, de los productos básicos, ¿no? Yo en eso no estoy tan seguro. Porque el país ha mostrado pues, una cierta capacidad de mantener esos servicios. Es una crisis muy distinta en crisis complicadas del pasado. Puede pasar, pero no creo que sea el mayor problema. Yo creo que a lo que iba Alejandro, si te interpreto bien, lo que quiso decir Alejandro fue, hay toda una capacidad productiva más allá de los alimentos, pero puede faltar el insumo clave para que la planta pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando venga el momento de la recuperación, que va a llegar, nos vamos a dar cuenta que tal insumo no está y tal empresa tampoco puede operar. Y si uno ve, por ejemplo, las políticas que están haciendo estados pues, con grandes capacidades como el alemán, pues van a ese nivel de granularidad. Incluso van más allá. ¿Qué ya no están haciendo los chinos que a lo mejor podríamos hacer nosotros en caso de Alemania? Que para el caso de México sería importantísimo, porque aquí no solo está el problema inmediato de la emergencia, sino el impacto que esto va a tener en el tipo de mundo globalizado que seguirá habiendo, pero con otras restricciones y con otras lógicas, y que podríamos aprovechar de ello. Ahora, yo quiero insistir en la urgencia. Las empresas, según unas encuestas que veía en el periódico, aguantan sin ingresos en esta crisis que no tienes ingreso, 20 días, 27 días, 30 días. El mes. Cuando las empresas no tienen lana, se mueren. Es como un cuerpo al que no tiene corazón. Y esa parte creo que en el gobierno, o por lo menos en el presidente, no lo están entendiendo. Parecería que el secretario de Hacienda, seguro el secretario de Hacienda lo entiende perfecto y ha estado impulsando una serie de acciones más agresivas. Y esa va a ser la gran prueba del anuncio del domingo 5 que se ha dicho, pero ya hemos visto que en este gobierno anuncian y se puede ir posponiendo. Pero aquí es donde uno esperaría un secretario de Hacienda empoderado por el presidente. El presidente nos dice que no es todólogo y por eso empoderó, o dice haber empoderado al subsecretario de Salud. Es el momento en el que debe de empoderar realmente a su secretario de Hacienda, que es el que sí sabe de esto. Y vuelven muchas dudas que era un poco con lo que yo quería empezar esta plática. A ver, estabilizadores automáticos no tenemos. No hay. Será el sereno, pero nuestras instituciones económicas, para reaccionar, se voltea a ver al presidente. Y aquí yo creo que las propias restricciones del personaje, pues se vuelven fardos muy complicados para todo el sistema. Te noto menos optimista que en general, Héctor.
Pues porque esperaba que en las últimas 2 semanas ya hubiera algo de reacción en materia de política económica, pero pues no hay Lo nada. veníamos pidiendo a gritos desde hace 2 semanas. Les voy a decir algo que me preocupa mucho. Esta crisis empezó claramente, al menos en la parte económica, digo, se entiende que la prioridad es lo sanitario, pero por el lado económico entró muy fuerte por el lado de oferta, pero ahorita, con una demanda agregada desplomándose, Pues claro, en el suelo. hay muchos riesgos bien fuertes. O sea, nadie nos garantiza que pudiéramos salir del bache. Se llama en V, una caída muy rápida, un rebote muy rápido. Si no hay capacidad de la demanda de reaccionar, hay poco dinero en la economía, hubo una serie de gente afectada y no entra una política muy agresiva y tiene que entrar muy rápido, hay el riesgo de una caída profunda, pero una salida lenta. Y esto pudiera tener efectos muy, muy, muy pervasivos, muy, muy dañinos y estar varios meses pues con el país con una profunda afectación económica. Y aquí pues hacemos votos a que la reacción de parte del sector público sea contundente. Pase lo que pase, yo creo que el año 2020 ya está perdido para la economía mexicana, o sea, en general para la economía mundial, pero si nos centramos en este país, pues no cabe duda de que no va a haber, o sea, crecimiento ya, o sea, ojalá la contracción sea lo menos posible, ¿no? Eso sería el deseo optimista para 2020 en el contexto de esta crisis y esa, pues, falta un poco de actuación del gobierno hasta ahora. Y aquí yo retomo un punto tuyo de hace algunas semanas, Héctor, que es precisamente si la reacción de política económica no es la adecuada, entonces sí corremos el riesgo de que un pedazo importante de las ventajas comparativas de nuestro país, como una planta manufacturera, etcétera, volcada al mercado de Norteamérica y demás, pues las tomen otros ámbitos. Es decir, sí tenemos ventaja comparativa, la geografía sigue siendo, el TEMEC, aunque no esté vigente, pero el NAFTA en dado caso nos da esa ventaja, pues sí, pero el impacto de una caída fuerte en la demanda y en la oferta y la dislocación de un pedazo importante de estas cadenas productivas, pues le van a dar espacio a otros proveedores y a otros ámbitos que pueden crecer en el margen relativamente más rápido en la recuperación. Es decir, cuando una empresa se muere, para retomar la frase de Carlos, no es tan fácil volverle a echar a andar. Y cuando tienes un shock de oferta que va a venir por la caída sobre todo del trabajo disponible y un shock de demanda tan importante como el que estamos viendo, no va a ser fácil recuperarse si no hay una política fiscal congruente al respecto. Y quiero subrayar un punto adicional. El gobierno está muy confiado en que sabe dispersar dinero a la población de manera directa. Esto no se resuelve así. Primero, porque no están adecuados los padrones, porque lo que van a dispersar está en términos muy generales para segmentos de población demasiado amplios y va a haber un sufrimiento muy claro y muy específico en un segmento fundamentalmente urbano, en zonas de marginación, que depende absolutamente de trabajo informal y que hoy está perdiendo sus ingresos de manera muy precipitada y por un horizonte temporal también significativo. Estas personas van a necesitar, ya no digamos solamente de apoyo monetario, muy probablemente de reacciones mucho más integrales, como comedores, espacios donde se les den servicios de manera directa, y para eso tendríamos que estar planeando. No se va a ver de inmediato, pero en unas cuantas semanas lamentablemente nos vamos a enfrentar a ese fenómeno también. Pero en general parecería que el gobierno o el presidente no mira mucho más hacia adelante. Está en el rebote del último mañanera, del último dato. Y lo que uno observa en otros gobiernos están haciendo todo eso integralmente. Es decir, dado esta situación, ¿qué tengo que dar acá? ¿Qué tengo que dar allá? Etcétera, etcétera. Si uno ve el paquete económico que se armó en Estados Unidos, tiene muchas complejidades y muchas cosas no resueltas, pero está pensado para atender a todos. Así es. Y acá lo único que nos presume en la mañana de hoy el presidente es que ya están llegando el adelanto a las pensiones de los adultos mayores, que está muy bien,
aunque parece que tienen que ser unas colas horrendas para que se los den, y eso no está tan bien. Pero no es suficiente, porque además cada sector tiene una complejidad distinta, claro, y el shock aparece por un lugar distinto. Están todos estos informales, pero están todos estos que eran o que han sido trabajadores formales y que seguramente se van a quedar sin empleo, aunque el gobierno te mandate a pagar. Si no tienes caja, no puedes pagar. Así es. O sea, yo creo que en ese contexto la gran pregunta es si esa actitud del gobierno es el resultado de la incapacidad de análisis o la falta de recursos. Probablemente ambas cosas, pero en el contexto obviamente de la falta de recursos siempre se pueden hacer reajustes en las políticas públicas, ¿no? Y en las inversiones, digamos, que están en curso. Ahora bien, si tomamos en cuenta que puede ser pues esa falta de capacidad, falta de análisis técnico, falta de visión, falta de una perspectiva un poco más amplia, pues obviamente estamos hablando del problema de liderazgos bastante grave, muy grave. Pues mira, dinero hay, es decir... Sí, hay que, digamos, redirigirlo a otros destinos. Pero yo creo que incluso, Beata, a ver, nadie se asustaría de que un país de este tamaño se fuera a un déficit primario de 2 puntos del PIB. Por eso digo que hay dinero, Héctor, porque sí, se puede hacer hasta así. Yo creo que el problema no está ahí. Ahora, la capacidad de análisis, ¿de quién? Yo estoy seguro que la Secretaría de Hacienda tiene un montón de ideas, de visión de lo que se debería de hacer. Pero empezamos con una discusión de instituciones. Si el gatillo está en manos del presidente y no quiere accionarlo, claro, no se puede hacer nada. A mí me parece que es otro tipo de problema. Bueno, pues con su permiso ya tenemos que cerrar porque hay dinero, hay capacidad de endeudamiento, pero lo que ya no hay es tiempo. La semana pasada, en el último programa, les preguntamos a través de redes sociales ¿qué prefiere usted en el panorama nacional? ¿Que se frene la economía y se salven más vidas o que se recupere la economía lo antes posible, aunque aumenten los casos de coronavirus? El 80% de ustedes nos dijeron que se frene la economía y se salven más vidas, pero un 20% dijo que se recupere la economía lo antes posible, aunque aumenten los casos de coronavirus. Héctor, Juan, nuestro querido profesor, tú tendrías que darnos la pregunta para esta ocasión, no sé si la tienes lista. Sí, yo quiero preguntarles, digo, ya nuestro equipo de producción nos dará la mano redactándola exactamente y subiendo la pregunta, pero yo quisiera preguntarle a la gente que nos escuche, saliendo de la parte más severa de esta crisis, ¿tenemos que ir a un nuevo diseño institucional? Es una buena pregunta, mi querido Héctor. Yo pienso que una parte de lo que nos está pasando sí tiene que ver no con la capacidad de análisis, sino un poquito con las obsesiones del liderazgo. Nos lo decía Carlos hace unas semanas, que tenía que ver con cómo hacer las cosas exactamente opuesto a como se hicieron en la administración de Calderón ante el H1N1, y ahora es otra vez la obsesión ideológica de por dónde hay que empezar y poca resiliencia. Pues con su permiso, con eso cerramos. Muchas gracias, Carlos, Beata. No sé si quieran cerrar, Héctor, con alguna reflexión de cierre. No, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Sí, simplemente una observación. Hay que atender la emergencia sanitaria, no cabe ninguna duda. Hoy en día, en las últimas 24 horas, murieron en Ecuador 400 personas por coronavirus. En breve seguramente llegará ese escenario también a México, pero sin olvidarse esas medidas económicas que son imprescindibles para que después, post-coronavirus, no nos cueste tanto en recuperación. Nada más, la urgencia al actuar también cuenta. Y por lo pronto, usted que nos escucha, quédese en casa y manténgase sano. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.